Los invito a que juntos oremos, que sea el Señor el que esta noche hable a nuestros corazones. Padre, derrama el poder de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Que cada uno, Señor, reciba esa llenura tuya para recibir de parte de ti la palabra, la dirección, la guía. Porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos con un propósito, y ese propósito y ese deseo de nuestro corazón es que tú reines y glorifiques en nuestras vidas y que nos lleves a toda obediencia y a todo amor entre los unos y los otros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si hacemos un resumen entre todos? No me dio tiempo de hacer el resumen, disculpen. No es cierto. Quiero que participen, quiero ayudarles a que juntos podamos recordar lo que vimos la semana pasada. Entonces les voy a pedir que traten de traer a su memoria, si tienen apuntes, recuerden, empezamos el capítulo 4, solamente les voy a ayudar en eso. ¿Qué sucedió en el capítulo 4? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿quién me dice? Sí. Los líderes de las iglesias, los sumos sacerdotes se podrían decir, estaban confrontando a Jesús de por qué él desobedecía la ley, se podría decir. Y ahí es donde Jesús les dice que el problema está en sus corazones, ataca el problema de su corazón. Ok, bueno, sí empezaste comentando que hubo allí una resistencia con Pedro, no con Jesús, con Pedro y con Juan. Entraron Pedro y Juan, y ¿te acuerdas qué fue lo que entraron al templo a orar y se encontraron allí a alguien? Era el que estaba tullido. Ándale, un paralítico de nacimiento, y entonces lo sanan, ¿sí? Y cuando se acerca la multitud, ahora vamos a darle oportunidad a alguien más, y mencionaste algo muy bien, los sacerdotes, el capitán de la guardia, y hubo un grupo más, ¿te acuerdas? Los más feos, los saduceos, exactamente, muy bien. Ok, ahora, ¿por qué estaban molestos estos líderes con Pedro y con Juan? Levanten su manita para que les acerquen el micrófono. A ver, alguien acérquele el micrófono aquí a Normita. Por favor, muchas gracias. Ellos ya habían enseñado a los de su grupo, cada uno, su tipo de doctrina, digamos así, ¿no? No querían ir a más, no querían ya escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso haría que el pueblo se fuera contra ellos. Específicamente, Normita, ¿qué fue lo que más les molestó y les inquietó de lo que estaban enseñando Pedro y Juan? Pues, que iba en contra de su doctrina, como bien lo dices. Sí, y el milagro que hicieron, porque muchos se estaban convirtiendo ya en Jesús, en cristianos. Muy bien, Normita, muchas gracias. Ok, pásenle el micrófono al hermano Uriel. Sí, al hermano Uriel. Ahorita. Dentro de la secta de los saduceos, ellos tenían esa doctrina que no había resurrección. Ok. De los saduceos. Y era contraponerse a lo que estaban predicando Pedro y Juan. Muy bien. Efectivamente, los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces cuando Pedro y Juan les empiezan a decir que Jesucristo resucitó, híjole, estos se enojaron, se pusieron mal, ¿no? Ahora, ¿hubo resistencia de todos?
todos los que estaban allí se resistieron? ¿No? ¿Por qué sabemos que no? A ver, alguien que quiera decirme por qué no. ¿Qué cosa nos deja ver, hermano Juanito? Que no todos estaban en resistencia contra Pedro y Juan. Porque se habían convertido como 5,000 hombres y eran los que estaban en favor de, Por lo de menos la doctrina de... 5,000 hombres recibieron muy bien el mensaje que les compartió Pedro y Juan. Así Muy bien. es. Esos 5,000 hombres estaban apoyando a Pedro y los seduceos tenían miedo de que se les voltearan contra ellos. Exactamente. Entonces, fíjense, eran 5,000 hombres. Hace unas semanas, uno de los pastores, ustedes conocen al pastor Enrique Ramos, nos hablaba de la importancia de compartirle a los varones. Porque él nos decía, miren, si le comparten a un joven o a los niños, pues puede ser que sí se conviertan, pero la influencia que ellas tienen sobre los demás, pues no tiene mucho alcance, ¿no? Se convierten ellos y luego a veces hasta de sus papás los dejan. Y si se convierte la esposa, y luego el marido no quiere venir. Dice, vete tú, yo no voy a esas cosas. Pero algo muy diferente sucede cuando se convierte el varón. Porque el varón tiene influencia, no todos, pero supone que así debe ser, como cabeza, tiene influencia sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus familiares, con sus amigos, y entonces la bendición es más grande, ¿sí? Entonces no fueron 5,000, fueron más todavía, porque dice que no se contaron a las mujeres y a los niños. Ya con eso rebasa un buen número, ¿no? Ahora, hay una característica muy especial que se viene mencionando desde el capítulo 1 que tiene Pedro. Dilo fuerte. Lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que vemos en Pedro, que se menciona de Pedro. Y bueno, creo que se nota, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, antes de que fuera investido con el Espíritu Santo, fuera lleno del Espíritu Santo, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo se había comportado? Cobardón, ¿no? Con miedo, de repente muy acelerado, decía cosas como que no estaban en el momento, era muy arrebatado. Pero la última vez que estuvo con Jesús, después de que lo apresaron, él se estaba escondiendo junto con Juan, ¿sí? Y tuvo miedo, le sacó y no se atrevió, hasta lo negó. Y entonces al Pedro que empezamos a ver ahora a partir de este capítulo, bueno, ya desde atrás, pues es un Pedro diferente, ¿sí? Ahora sí, firme, ahora sí sabe qué decir, guiado por el Espíritu, porque está lleno del Espíritu, valiente. Muy bien. Y miren, es un Pedro que ahora no solo es valiente, sabe quiénes son los que están acusando a Jesús, sabe que es el Sanedrín. Ese Sanedrín habíamos dicho que eran los que habían matado a Jesús. Ellos fueron los que organizaron la crucifixión de Jesús y lo llevaron a la cruz. Y Pedro los conoció porque los vio. Cuando él estaba ahí escondidos en la fogata, se dio cuenta quiénes eran esos. Y entonces los ubica bien por sus nombres y todo, y ahora están allí interrogándolo a él. ¿Y saben qué les dice? A ver, ¿quién me dice qué les dijo? A ver, levanten su manita, alguien que no haya participado para que participen más. ¿Quién me dice qué le dijo Pedro al Sanedrín cuando lo estaban allí diciendo que por qué había sanado a ese paralítico, que con qué poder, en el nombre de quién, que quién le había dado autoridad? ¿Qué les dijo Pedro? A ver, ahora sí a mi esposa, por favor. Se lo ganó, la verdad. Si no, no ceno hoy. En el versículo 10, al final dice,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Muy bien. Entonces, fíjense, excelente, mi amor. Participaste increíble. Fíjense muy bien, Pedro los confronta con su pecado. ¿Recuerdan que eso era muy importante? Que todos tenemos que tenerlo presente. Confrontarlos con su pecado. Llevar a la gente a reconocer que pecaron, que ofendieron a Dios, que lo que hicieron no fue algo así, hay cualquier cosa, que eso no ofende a nadie. No, sí, todo eso ofende el nombre de Dios y es pecado delante de Dios. A ellos no hicieron cualquier cosita, ¿sí? Les dijo, ustedes lo mataron, a ese Jesucristo que ahora resucitó, y en el poder de él estoy sanando a este hombre que de nacimiento no podía caminar. Muy bien, y otra cosa importante les dice, que está en el versículo 12. Vean su Biblia, apóyense de su Biblia. ¿Qué dice el versículo 12? Después de confrontarlos con su pecado, les dice, en ninguno otro hay salvación. No hay otro camino para ser salvos. El único camino, el único nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos es el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Pues ahí nos quedamos. Pues vamos al versículo 14. Y dice así, pero dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. No podían decir nada. No podían decir nada en su contra. Ahí estaba el hombre, imagínenselo. Después de estar en el piso arrastrándose, ahí estaba paradito, viendo todo. Y entonces estaban ahí como que, pues sí, lo sanó. Y lo veían ahí y decían, pues, ¿qué le decimos? Pues es cierto, ¿no? Entonces, como no tenían nada que decirle, idearon qué decirle. No, pues, así se las gastan los políticos, ¿no? Se inventaron algo que decir. Verso 15 y 16. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio para que se pusieran de acuerdo, ¿no? Para que no estuvieran allí haciendo mosca. Entonces les dicen, sálganse tantito. Y se consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacerle a estos hombres?, dijeron. Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Pues ellos mismos estaban dando crédito de lo que había hecho Pedro, ¿sí? Y todos en Jerusalén, dice, ya lo saben, lo mismo que estamos viendo, ellos también ya lo vieron, es real. Entonces, pues no tenían para dónde hacerse, no había forma de negar lo que estaba pasando. A todas luces era real, estaba manifiesto, estaba presente. Pero qué triste que viendo eso, que viendo la realidad, que viendo el milagro ahí parado, no podían abrazar la verdad. Qué triste, ¿no? Estando allí, reconociéndolo ellos mismos, dándose cuenta que había sido usado el poder de Dios para sanar a ese hombre. No, me resisto porque esta la gano yo, ¿sí? Y entonces, ¿qué provocó? Aunque lo podían ver, aunque podían distinguir lo que estaba allí, sabían que era cierto, pero por defender su postura seguían en su papel de oposición. Vamos al versículo 17, dice, pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús.
Pero Pedro y Juan, yo creo que hasta se rieron. No, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban muy respetuosos. Y le dijeron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Dios? Fíjense lo que dice, bueno, en Romanos 13, no tengo bien la cita, pero Pablo, en Romanos 13, luego ya ahí con calma, léanse el capítulo, vale la pena, manda en ese capítulo Pablo que nos sujetemos a toda autoridad espiritual y a toda ley. Y está hablando de las leyes humanas. Entonces, lo que dice Pablo en este capítulo es, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tú tienes gobernantes y los tienes que obedecer. Si mañana el gobierno publica que no se circula y que si se circula X calcomanía, la azul y la verde y la roja, los van a multar, ¿qué creen que va a pasar? Pues sí te van a multar si tú dices, a mí no me importa, yo no les hago caso a esos, yo no los reconozco como autoridad. Pues te van a parar y te van a multar, ¿sí? Y se van a llevar tu carro al corralón, porque son autoridad. Ellos establecen la ley y nosotros estamos para obedecerla, ¿sí? Y entonces, si luego sacan otra ley en donde diga que no ponerte el cinturón de seguridad te va a costar, no sé cuánto sea la multa, pero ponle que sean 5,000. 8, dice Paquito. Pues 8 serán, ¿sí? Porque ¿quién lo dice? Pues la autoridad. Gracias a Dios que Paquito no es autoridad, no es policía. Pero si la ley lo dice, eso es lo que se te cobra por no traer el cinturón de seguridad. Es la ley. Espérame tantito. Deja que me traigan el micrófono, que te vean, ¿sí? Para que sepan quién está participando. Y si en algún dado caso las autoridades prohíben el que la religión pueda ser, ¿cómo se podría decir?, libre, y que nos prohibieran reunirnos, congregarnos. Ok, vamos para allá. Hay que proceder. Justo es lo que viene. Ahora, cuando una autoridad te manda a desobedecer la ley de Dios, entonces puedes decir, hasta entonces, cuando directamente te está diciendo que no compartas el evangelio, por ejemplo, y el Señor te dice que sí lo hagas, entonces tú aquí puedes decir, es menester, como contestó Pedro y Pablo, obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿De acuerdo? Es primero, es más importante. Es no como primicia, sino es necesario, es necesario poner primero lo que dice Dios que lo que pone el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, hay otras cosas que las leyes pueden prohibirte o pueden permitirte, ¿sí? De repente puede salir una ley que te permite algo que Dios no te permite. Por ejemplo, cuando mi esposa se embarazó de Daniela, tuvimos el error o el poco cuidado de vacunarnos y ella estaba ya embarazada. Entonces cuando nos dijimos, me vacuné y estoy embarazada. Fuimos con el doctor y el doctor nos dijo, mira, tu bebé tiene muy pocas posibilidades. Yo te recomiendo que abortes. Y nosotros dijimos, no, tajantemente al mismo tiempo, sin consultarlo. No me dijo ella, ¿cómo ves? No, así, claro lo teníamos. ¿Por qué? Porque Dios lo establece. No al aborto. No, pero que en tal lugar ya se puede y que ahora ya está permitido en la Ciudad de México, creo que ya, ¿no? Pues sí se puede, ¿no? Pero el Señor dice que no. ¿Sí? Estamos atentando contra una vida, contra la vida de un ser humano. Y entonces allí, aunque las leyes
digan que sí, el Señor dice que no. ¿A quién vamos a obedecer? Es menester, es importante poner primeramente la ley de Dios antes que la de los hombres. Y bueno, y alguien podrá decir, bueno, pero también ya ahora con la igualdad de género, pues ya también me puedo cambiar de sexo, yo puedo decidir qué soy, si soy niña o si soy niño, o si soy niña. No, es necesario que yo atienda primeramente lo que me dice el Señor en su palabra antes de obedecer esas nuevas leyes que están surgiendo. ¿Estamos claros? ¿Alguien levantó su mano aquí? El pastor Chucho, por favor. Gracias. Miren, hay áreas que están, hoy podríamos decir, aparentemente delimitadas de la influencia que uno tiene o la libertad que tiene dentro de esas áreas de ejercer una autoridad. Digamos, está la autoridad civil, que como decías tú, que Pablo en Romanos 13 nos dice que nos sometamos a ellas, ¿sí? Y nos tenemos que someter a ellas. Y él lo dijo en el tiempo en donde el César que gobernaba era el que ahora le ponen de nombre a sus perros, Nerón. O sea, era bravo. ¿Sí? Y pide que nos sometamos. Hay otro ámbito que es el ámbito familiar, donde la autoridad son los padres. O sea, el gobierno no debe o no puede decirle a los padres cómo educar a sus hijos. Ahorita voy a entrar a otro tema ahí. Y está el área eclesiástica o religiosa, que nadie puede entrar a decirnos en una área religiosa cómo hacer las cosas o qué decir, qué predicar. Pero hoy esas áreas, aunque estén delimitadas, y aún la Constitución habla, nuestra Constitución habla de una libertad de culto, no es cierto. Hoy ya no estamos entrando en tiempos de persecución. Están rebasando esas líneas. Ajá. Entonces, porque ahora, fíjense, a lo que se enfrentan, ¿y qué es lo que se enfrentaron Pedro y Juan? ¿Sí? Primero se enfrentan con una autoridad religiosa y quizás tenían un ámbito entre lo que ellos estaban haciendo porque tenía que ver con cuestiones de creencias, de doctrinas o de una religión. Pero les empiezan a prohibir cosas a ellos, ¿sí? De no hablar de resurrección, de Jesús, incluso a lo mejor hasta de no hacer milagros. Sí. ¿Sí? Quizás estaban dentro de su ámbito. El gobierno romano estaba muy ajeno a eso. Ellos les permitían seguir teniendo su libertad de religión, ¿sí? Nada más que no alborotaran y ellos los seguían dejando. Pero por ejemplo ellos no podían, si lo vemos en el contexto de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, los religiosos no podían matar a nadie sin autorización del gobierno de Roma, ¿sí? Por eso que tuvieron que apelar, para matar a Jesús tuvieron que apelar a Roma, a Pilato, ¿sí? Y entonces una autoridad abarca la otra. Son cosas que nos están sucediendo actualmente. Voy a poner un ejemplo, y a lo mejor uno de ellos es aquí Saray, pero hay otros ejemplos. Ya hay una ley aquí que permite el aborto. Pero imagínate si tú fueras médico, que aquí tenemos médicos, y que tú trabajas en una institución y donde ya, como ya está permitido el aborto, y tú como médico te dicen, ahora tú tienes que aplicar un aborto a tal mujer que llegó aquí porque lo está solicitando. Pero tú crees en Dios y sabes que esa ley va en contra de la ley de Dios, que debe estar por encima de cualquier ley. Entonces ahí se van a poner a prueba tus convicciones. ¿Y qué va a decir? No, pues es que me lo está pidiendo mi jefe, que yo mate. Pero ¿qué dice Dios? Y entonces ahí es donde aplicamos lo que dijo Pedro y Juan. ¿A quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Las que son maestros, aunque está claro que la educación tiene que ser laica, llega una festividad, sobre todo el Día de Muertos, y a los maestros los obligan a veces en las escuelas a que tú tienes que participar en la ofrenda y hacer esto y esto. Se puede negar.
porque de acuerdo a la ley eso es laico y eso ya es religioso. Pero puede ser que llegue el momento en que se vean confrontados, o lo haces o te corremos. Y ahí es donde tenemos que confiar y decir, yo voy a seguir lo que Dios me diga, incluso con las consecuencias que venga. Dice en el Salmo 15, dice el salmista, dice, aún aquel que jurando en perjuicio suyo, no por eso cambia. Van a haber cosas que nos van a perjudicar, ¿sí? Pero no tenemos que cambiar, porque nos vamos a mantener en nuestras convicciones y vamos a ver el respaldo de Dios. Porque miren, ahorita aquí dicen, los amenazaron. O sea, ya no podía negar la evidencia, porque o sea, son más fuertes los hechos, son más elocuentes los hechos, van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Y aunque ellos tenían la elocuencia de un milagro ahí palpable delante de ellos, o sea, no hay más ciego que el que no quiere ver, negaban todo eso. ¿Sí? O sea, porque iba en contra de sus intereses. Recurren a la amenaza, pero vamos a ver en el capítulo 5 que vuelve a suceder un hecho donde los vuelven a llevar ante las autoridades religiosas, y ya no solo es la amenaza, otra vez les prohíben hablar y ahora vienen azotes, los golpean. ¿Sí? Y dice ahí en el capítulo 5 al final, dice, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por Jesús. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Porque aquí a lo mejor lo vemos en letra. Sí. Sí, claro. Pero ¿qué tal la experiencia de cada uno de nosotros? Amén. Pasen el micrófono a Rubén. Entonces, para ir acotando, toda ley que esté en contra de lo establecido en la palabra y de lo establecido por Dios, tú tienes derecho a desobedecerla, porque esa ley está por encima de todas las leyes humanas. Sí, Rubén. Hermanos, también consideremos, por ejemplo, esta escritura. Les invito, es la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, aquí el apóstol Pedro mismo, que padeció el caso de ser intimidado, de que no siguiera compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo por el Sanedrín, aquí mismo en esta misma carta, en el capítulo 13, él mismo nos exhorta de cómo debemos presentar defensa ante aquellos que nos demandan razón de nuestra fe. Y nos da un consejo muy atinado, ¿no? Ahí en el verso 15, me parece. Sí, es el verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, precisamente ahí Jesús y el apóstol Juan están presentando una defensa, pero no gritando, haciendo un meeting, haciendo una revuelta con la gente que estaba ahí reunida. Haciendo agravios a la nación. Haciendo agravios y pintas. O sea, todo ese tipo de rebelión que mucha gente hace a través de las demandas que le hace al gobierno o a cualquier otra cosa. Cierra calles, etcétera.
Aquí nos da un consejo muy sabio el mismo apóstol Pedro, que vivió ya esa experiencia, ¿no? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande la razón de nuestra fe. Amén. Entonces, eso es algo que sí debemos considerar, hermanos, de que estemos preparados siempre, pero también con la mansedumbre y la guía del Espíritu Santo que Él Entonces, nos provea. Mientras no sea eso, ¿sí?, nos debemos sujetar a la ley. Te guste o no te guste. Te parezca justa o no te parezca justa. Debemos sujetarnos a esa ley. Te caiga bien el presidente o no te caiga bien. Que no te gusten las mañaneras, que no te guste la cuarta transformación, eso es otra cosa, ¿sí? Pero mientras no rebase eso y no traspase esas líneas, nosotros debemos respetar y sujetarnos a las leyes de los hombres. ¿Está claro? Ok. Verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y eso es posible cuando has visto y oído algo, cuando te consta, porque no tienes que inventar testimonios, no tienes que inventar milagros, ¿no? Vas a dar testimonio de lo que has visto, de lo que has vivido, de la experiencia que tú mismo has tenido con el Señor. Y todo esto va a hacer posible que tú presentes tu testimonio y va a ser bueno que siempre esté acorde con la palabra de Dios, que no se contraponga con lo que dice la palabra. Y en la medida en que tú te metas con Dios y en la medida en que tú conozcas la palabra del Señor, el Señor va a ir poniendo en tu corazón algo que va a ser imposible que te calles. Simplemente no vas a poder detenerte, porque eso que el Señor te puso es con un propósito y es para gloria de su nombre y es para bendición de otros. Por lo que ellos han visto. Muy bien. Ok, versículo 21. Entonces, el concilio los amenazó aún más, ¿sí? O sea, sí hubo resistencia de parte de Pedro, pero el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, pero fue por 5 poderosas razones, ¿sí? Porque, por un lado, dice, porque no sabían cómo castigarlos. O sea, no se había presentado eso nunca. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Ya después les dieron sus chicotazos, como dice el pastor Chucho. Pero no quisieron desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Era un momento maravilloso. Entonces, imagínense que si hubieran puesto a castigarlos allí, la gente se le hubiera ido encima. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces, ¿puedes imaginarte la escena? Un hombre con 40 años de invalidez. Yo no sé cómo estaban ya sus piernas, su columna. O sea, yo he cargado en algún momento a personas que están así en una silla de ruedas y la columna de la posición ya se desvía completamente. Está chueca, está mal, porque no han estado erguidos, pues todo el tiempo está así. Pues este hombre, en esa condición, imagínenselo puesto de pie. Y ahora el Señor quiere glorificarse con la vida de este hombre. Así es como el Señor lo hizo. Entonces, ahora quiero llevarlos a ver el impacto que provocó todo esto en los saduceos, ¿sí? En la oposición, todo el impacto que hubo. En primer lugar, como ya dijimos, ellos
no creían en nada más allá de la muerte. Es decir, no creían en la resurrección, por supuesto no creían en los ángeles, no creían en el cielo, ¿sí? Y entonces, de repente, todas sus creencias, todo esto que ellos habían compartido durante mucho tiempo, pues las ponen en una tela de juicio. Están Pedro y Juan testificando y echan por tierra, no que lo hicieran con ese propósito, pero al hablar de la resurrección y al hablar de lo que ellos vieron y de que son testigos de la resurrección de Jesucristo, todo su sistema de creencias de los saduceos se vino abajo. Ahora, yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado esto, ¿sí? Que toda tu vida de creencias, en un momento, todo se venga abajo por la evidencia y la manifestación gloriosa de la palabra de Dios. A mí ya me pasó. Y me pasó aquí. Después de una vida de católico, y de repente escuchas algo diferente, algo hermoso y maravilloso. Y entonces todo eso que tanto defendías, que tanto abrazabas, que tanto cuidaste, de repente ya dudas de eso. Y les digo algo, se siente horrible, se siente feo. No fue fácil. Ese momento para mí fue como algo muy complicado. Simplemente no se lo podía decir a mis padres. No podía decirles, es que ahora veo las cosas diferente, ahora creo diferente, ya no creo en lo que tú me enseñaste. Nunca pude decirles eso. Y ellos me lo reprochaban y me decían, es que yo te enseñé esto. Esta fue lo que nosotros te hemos enseñado en esto. Eso fue lo que te inculcamos. Esa es la palabra que se usa, ¿no? Y ya no me hacía nada, ya no me provocaba nada. Y cuando me paraba, de por sí ya llevaba yo como 3 años que me había separado, que ya no ponía un pie en la iglesia, y de repente regreso otra vez como buscando la verdad, después de haber estado ya un tiempo aquí, y regreso y llego, porque mi mamá me inscribió a un, ¿cómo le decían? A un retiro espiritual, y me dijo, te inscribí. Y por mi mami fui y llegué allí, y yo estaba allí, estaba así, no, ya quería que terminara. Fueron 2 días y yo estaba así, no, ya extrañaba la palabra, los cantos, la forma de saludar de los hermanos y todo eso. Entonces, imagínense a los saduceos, ¿no? De repente, todas sus creencias, todos sus valores se derrumban. Todo esto que ellos habían por años recibido de sus padres, de sus abuelos, pues simplemente cambia y ya no es así. Y entonces, de esta enseñanza, de esto que estamos viendo aquí, también nosotros podemos sacar un aprendizaje. Porque, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ahora en estos tiempos, no? Bueno, quiero que escuches esto, por favor. ¿Cuántas veces se expone la palabra y esa palabra te va tan directa a ti que hace que te des cuenta de una mala actitud, de un pecado? ¿Sí? Ahora, en lugar de reaccionar en obediencia a la palabra que acabas de recibir, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Nos aferramos, nos ponemos a la defensiva. Estamos viendo la verdad, sabemos que es de Dios, como estos hombres estaban viendo allá al monigote parado, ¿no? Y nosotros estamos viendo la verdad, estamos viendo que Dios nos está hablando, que esa palabra es para nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues nos aferramos más. ¿Y saben por qué? Porque no nos conviene abrazar
la verdad, porque no me conviene. Y les voy a poner ejemplos más específicos para ponerle más chile a la herida. Nada, no es cierto. Fíjense bien. Muchas veces despreciamos esa palabra y somos sordos precisamente porque para mis intereses y para mi conveniencia me cuesta trabajo. Entonces, imagínate cuando en la palabra escuchas que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y tú estás allí, en casa de tu padre y de tu madre. Y dices: no, es que apenas si me alcanza. ¿Y cómo quieres? No, yo no puedo hacer eso. ¿Y lo ven? Pero tienes un montón de problemas. Los hijos con los hijos de la otra hermana que también vive ahí. La esposa con la suegra. Todo está de cabeza. Parecen perros y gatos ahí. Pero quieres estar allí solo por ahorrarte una renta. ¿Valdrá la pena eso? Pero nos endurecemos, ¿sí? Otra, cuando escuchas en la palabra que dice: huye de las pasiones juveniles, no caigas en fornicación. Y aunque todos te digan que es pecado, y aunque tengas la evidencia de que efectivamente eso no le agrada a Dios y es algo que no es correcto, bajo ninguna circunstancia, no por legalismo ni por nada, simplemente porque el Señor lo dice, ¿sabes cómo reaccionan? Con resentimiento. Ya van a empezar con sus doctrinas. Ya mejor yo me voy de esta iglesia. No, mi hermano, no hagan eso. No actúen como los saduceos, ¿sí? Teniendo la verdad enfrente, teniendo la palabra viva enfrente, clara, que no hay duda de ella, no reacciones de esa manera. Porque esa es nuestra actitud y así somos todos, ¿sí? Cuando el Señor nos habla, cuando directamente nos está mostrando qué espera Él de nosotros, nos endurecemos. No queremos, somos rebeldes. ¿Y qué pasa? Bueno, pues si siembras corrupción, ¿qué vas a cegar? Pues iniquidad, ¿sí? Y en vez de abrazar la verdad, nos resistimos. Y dices: no, yo ya no quiero escuchar eso. Entonces, ese fue uno de los problemas de los saduceos. Se endurecieron. No reaccionaron bien. Se enojaron más, se encapricharon más y ahora va la mía, ¿no? Así fue como reaccionaron. En segundo lugar, algo más terrible que esto todavía, ¿sí? Fíjense lo que hicieron los saduceos. Creyeron que ellos podían continuar y podían edificar sin Cristo, ¿sí? Desecharon la piedra fundamental, la piedra angular en donde se sostiene todo. Dijeron: no necesitamos a tu Cristo, ¿cómo ves? Bueno, ¿eso nos puede pasar a nosotros? Les pregunto. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo. A veces lo llevamos a extremos muy grandes, pero miren, ¿qué pasa cuando nosotros estamos construyendo, estamos haciendo planes, estamos comprando, estamos tomando decisiones importantes, pero nunca le preguntamos a Dios? ¿No es exactamente lo mismo? Simplemente no lo estamos tomando en cuenta para lo que queremos hacer. Me caso, me vuelvo a casar, o sea, no pasa nada. Y Cristo y Dios, me voy de una iglesia a esta, me voy a otra, hago lo que quiero. ¿Estás tomando en cuenta a Dios? ¿Le estás preguntando al Señor? ¿Lo estás considerando? ¿Estás buscando en su palabra qué dice el Señor con respecto a lo que vas a hacer, a la decisión que vas a tomar?
¿Ven qué importante es tomar en cuenta la voluntad de Dios? Ahora, si no consideramos a Cristo, pues es imposible, hermanos, que nosotros edifiquemos, y eso le sucedió a los saduceos. Simplemente no pudieron continuar. Hicieron a un lado lo más importante, y eso no lo podemos hacer, mucho menos como creyentes. Ahora, fíjense lo que dice Pedro más adelante, en el capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, lo que nos está diciendo esta cita es: pues no lo deseches. No deseches a Jesús, acércate a Jesús, abraza su verdad, abraza la voluntad, abraza el propósito que Dios tiene para ti, pero no deseches. Cuando tengas claro lo que el Señor te está diciendo, no lo deseches. Tómalo en cuenta, oye su voz, obedece al Señor. Tercera cosa que los saduceos no hicieron. Y todo esto necesitamos analizarlo para que en estos tiempos, que también hay resistencia, que también hay oposición, que también va a haber persecución, nosotros sepamos cómo actuar. Fíjense, niegan lo innegable de Dios. Está el testimonio ahí de la obra que Dios hizo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo niegan. ¿Y cuántas veces tú y yo, cuando alguien viene y te dice: no te vayas por ahí, mira, yo hice lo mismo y deberías de ver qué mal me fue? No, ya no hagas eso. Mira, obedece a tus padres, mejor pon atención, no descuides tu escuela. No. Negamos eso, ¿sí? Decimos: no, es que mi caso es distinto. No, es que conmigo es otra cosa. Y no dejamos que otros nos hablen, que otros nos dirijan, que otros nos digan, que otros nos adviertan del peligro, que otros nos muestren el peligro que están viendo solo por ser más maduros y por tener más tiempo en el camino. Están diciéndote las cosas porque te aman. Salmo 19:9. Ayúdenme a verlo todos en la pantalla, por favor. Fíjense lo que dice aquí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Entonces, no trates de negar lo que no se debe negar. No trates de tapar, como decimos, el sol con un dedo. Aunque cierres los ojos, ahí está el sol. ¿De acuerdo? Número 4. El cuarto error de los saduceos, dice el verso 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Cuántas veces tú y yo entramos en una crisis, en un problema? Se está derrumbando emocionalmente algo dentro de ti. ¿Y saben qué hacemos? Hablamos con nosotros mismos. O sea, estamos meditando en las cosas, estamos tratando de encontrar la solución, pero nosotros mismos somos los que estamos allí acomodando todas las cosas como nosotros creemos que es correcto. Y solitos nos decimos: es que no está mal, ¿no? Es que está bien. Pero eso fue lo que hicieron ellos. O sea, ellos estaban ciegos. No querían ver lo real. ¿Y saben qué hacían? A ver, vamos a encerrarnos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no consultaron a alguien más? ¿Por qué no consultaron a la gente? ¿Por qué no consultaron a esos 5,000 que estaban viendo cosas diferentes, que estaban entregando su vida a Cristo? Pero no nos gusta ser así. No buscamos el consejo porque a veces sabemos qué nos van a decir, y entonces voy mejor con mi amigo que piensa igual que yo, y le digo a mi amigo: ¿cómo ves que me dijo mi papá?
y te dice, ay, no, también exagerados, también el mío es así, no le hagas caso. ¿Verdad que sí, manita? Pues ¿cómo? Y le damos vueltas y le damos vueltas y pensamos que estamos haciendo lo correcto y no es así. En vez de estar conferenciando o de estar allí haciéndome tonto, ¿saben qué debemos hacer? Hablar con el Señor, oír el consejo de tus autoridades, de tus padres, tener cuidado de cómo estoy caminando, de los pasos que estoy dando. ¿Y para qué está la palabra, hermanos? Precisamente está la palabra para confrontarnos, para advertirnos, para convencernos de pecado, para convencernos de juicio, para cambiarnos, para hacer que nuestros pasos vayan en una dirección completamente diferente, es decir, para que te arrepientas de tu caminar y te vuelvas al Señor. Entonces no sigamos este ejemplo de los saduceos. Pásenle el micrófono allá a Rubens, por favor. Efectivamente, hermanos, así como aquí lo está presentando muy bien el hermano Beto, los saduceos cayeron en la necedad, en la terrible necedad de defender en ese momento su necio corazón, atender solamente y desechar la verdad evidente que estaba presentándoseles ahí, de cómo este cojo de 40 años había sido sanado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso que tanto defendían y decían que si atendían a la verdad iban a perder precisamente su posición religiosa, inclusive con el temor de decir, pues van a venir los extranjeros y nos van a echar de este lugar santo. Y más bien debido a la necedad que ellos profesaron, que quisieron hacer, me atrevo a pensar que por eso mismo fue destruida la ciudad de Jerusalén, porque ellos no quisieron reconocer al Salvador, a Jesús como el enviado de Dios, siendo el Mesías Salvador. Entonces, lo que tanto defendían, eso precisamente les vino a traer una gran ruina. Ya han pasado 2000 años desde aquel evento y todavía aún el pueblo judío está esperando a su Mesías. Tremendo. Pero he ahí el gran error. Cuando crucificaban a Jesús, ellos mismos maldijeron su propia existencia, dijeron allí ellos que la sangre justa de Jesús caiga sobre nosotros. Qué tremenda declaración hicieron ahí los que crucificaban y aprobaron la crucifixión de Jesús, nuestro Mesías. Entonces, fíjense, aferrarnos a nuestras necedades, viendo las evidencias que nos presenta la palabra de Dios, nos va a traer consecuencias desastrosas, hermanos, como hasta el día de hoy el pueblo judío sigue esperando su Mesías, no atendiendo a la voz de Dios. Entonces, no por eso también Romanos, el apóstol Pablo nos advierte que no nos ensoberbezcamos por el hecho de pensar que si los judíos desecharon al Mesías, nosotros también podríamos caer en lo mismo. Y tengamos cuidado de esto, porque el Señor es fiel a su palabra. Amén. Gracias, Rubén. Es muy importante lo que está comentando Rubén. Y ahora quiero que veamos juntos cómo reaccionaron Pedro y Juan ante estos mismos hechos, miren. Porque ellos también están siendo sacudidos, ¿sí? O sea, no fue fácil lo que enfrentaron Pedro y Juan. Aunque estaban en una posición y con una actitud diferente, valientes y firmes, no fue cualquier cosita, ¿sí? Estos acababan de matar a Jesús. Se lo pudieron haber echado a él. Pero
no la están pasando bien, esa es la realidad. Bueno, ya estuvieron en el bote, ¿sí? Una noche se la pasaron ya allí. Entonces, ellos saben que están en lo correcto. Ellos saben que están en lo correcto, pero están siendo apresados y están siendo acusados y están siendo amenazados. Ahora, cuando nosotros estemos viviendo algo así, ¿qué necesitamos examinar? Bueno, primero necesitamos examinar nuestro corazón. O sea, preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo que me enjuicien, que me encarcelen, que me azoten, que padezca estas cosas? ¿Por qué si estoy caminando bien? Sin enojarnos, preguntémosle al Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Puede haber pecado en tu vida? ¿Sí? Puede ser una razón por la cual está viniendo esto. No era el caso de Pedro y de Juan. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero si la respuesta es sí, pues el camino es sencillo, ¿sí? Es muy claro lo que tenemos que seguir cuando el Señor nos muestra que sí hay pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como la fuente inagotable de perdón y arrepentirnos, ¿sí? Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es que verdaderamente te arrepientas. Y arrepentirnos es empezar a hacer lo opuesto a lo que estábamos haciendo. Ahora, a veces no hay pecado, pero Dios permite esas cosas porque Él nos pone a prueba nuestra fe. También lo deja que nos pasen ciertas cosas porque quiere traer una enseñanza a nuestras vidas, porque quiere madurarnos. Es parte de lo que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas. Y quiero leer rápidamente 1 Pedro 2:11, ya no la pongan. Y esta debe de ser nuestra vida cuando estemos en prueba y cuando no estemos en prueba. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, esto nos lo está diciendo a nosotros, nosotros somos extranjeros y residentes temporales, estamos aquí de paso. Este no es nuestro hogar es el cielo, nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿de acuerdo? Entonces dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sí? Ahora, Pedro y Juan, y ya lo mencionó rápido, Pedro y Juan se enfocaron en Cristo, no se enfocaron en ellos. Exactamente lo contrario de lo que hicieron los saduceos. Normalmente, ¿qué hacemos? Abrazamos el oprobio. Lloras por el dedo acusador que te está señalando, ¿sí? Lloras por el menosprecio que te están haciendo. Ay, pobrecito de ti, eres tan lindo, te portas tan bien, tú eres tan bueno, que cómo es posible que te estén pasando estas cosas. No, hermanos, todos vamos a padecer, todos van a mentir a nuestras espaldas, nos van a acusar. Tenemos que tener presente que esto, como creyentes, no va a ser necesario que padezcamos con todo eso. No te tires al piso. Si te pasa esto, no digas, es que siempre me pasa a mí, es que otra vez yo. ¿Te das cuenta que todo es en función de ti? Que no quieres que te afecte, que no quieres que te señalen, que no quieres que te digan, que no quieres sufrir, que no quieres padecer. Solamente muchas veces nos enfocamos en nosotros. Pero Pedro y Juan no hicieron eso, ¿sí? Pedro y Juan lo remitieron a Cristo como la piedra angular, como el único nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. No se enfocan en ellos, en lo que están sufriendo, en lo que están padeciendo, ni tampoco se enfocan en sus logros.
Ay, no, pero miren el milagrito que me aventé. ¿Y qué tal la prédica? La primera prédica donde se convirtieron 3,000 y luego en la segunda donde se convirtieron 5,000. No están sacando nada de sus logros, ¿sí? No se enfocan en ellos, en lo que están haciendo ellos. Saben que todo es por Cristo y para la gloria de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros debemos saber qué tenemos que hacer ante estas situaciones. Y está la palabra allí para que precisamente nosotros atendamos esto con valentía, con sinceridad, con denuedo, sin temor, pase lo que pase. Llegue hasta donde llegue. Al final, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice el Señor, y otra cosa importante es ese hombre que está allí, al lado. Se pudo haber ido a su casa, así como que yo ya soy sano, yo ya me voy. No, pero no hizo eso, ahí se quedó. ¿Y saben qué significaba eso para Pedro y para Juan? Que Cristo estaba con ellos. Ahí estaba la evidencia del milagro y del poder de Dios. Eso era una evidencia de que Cristo estaba allí con Pedro y con Juan. Y el Señor nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ante los problemas, ante las adversidades, tú, mi hermanito, hermanita, no estás solo. No están solos, ¿sí? Cristo está con nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos amas y porque tú no nos dejas. Tu Espíritu Santo está con nosotros, tu palabra está con nosotros, dirigiéndonos también, mostrándonos cómo debemos caminar. Señor, que cada día seamos más valientes y más dispuestos aún a padecer por causa tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.